Hola, hola a todos. Bueno, la verdad es que hoy lo que les traigo hoy es una especie de juego, porque no todo puede ser serio, ¿verdad? Hoy les propongo una especie de juego, cada cual, yo tengo una lista aquí de asuntos bien dispares, que al parecer no tienen relación una cosa con la otra, no la tienen, nosotros debemos buscarla, en eso consiste el juego. Y allí le estoy dando la clave de los vídeos, ¿no? Vean en la pizarrita, una lupita que hay ahí, sé quién está detrás del desorden mundial. ¿Por qué? Porque estas cosas que le presento es un verdadero reguero. Y tú dices, pero esto, que tiene que ver una cosa con la otra. Y entonces, bueno, pues lo caractericé así, ¿no? Esta es mi lista. Yo les voy a mencionar mi lista. Les voy obviamente les voy a dar mi respuesta, la respuesta que yo tengo, porque el juego consiste en que con una sola idea asociar, poner en relación todo esto disparate que hay aquí de manera que resulte coherente y es como que se haga la luz entre toda esta oscuridad, ¿verdad? Con una sola idea, ¿ok? Con una sola idea, e incluso pudiera ser hasta con una sola palabra, ¿ok? Entonces, vamos a ver, cada cual lo experimenta a su manera, puede ser que le dé una solución distinta a la mía, pero la condición es que todo se vuelva coherente, ¿verdad? Que tenga algún sentido. Si hay cosas de estas que no pueden enlazar, que no caben, como que están fuera del saco, entonces ya ustedes no han ganado. O sea, para ganar, todas tienen que de una forma u otra acomodarse, ¿entiendes? Todas estas cosas dispares. La lista, que puede ser muy larga, ustedes pueden, cada uno de ustedes puede aportar más cosas y hacerla mucho más larga la lista, pero bueno, la que yo de inmediato propongo, de inicio propongo, es esta es mi lista. La pandemia, eso es lo primero. La pandemia, la cuarentena, la guerra ruso-ucraniana, la posible guerra chino-taiwanesa, el atentado a los gasoductos rusos, el atentado a los gasoductos, ¿no? Nord Stream 2 and 1. La carne sintética, oiga, vaya, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Las dietas vegetarianas. Bueno, esto tiene algo que ver con la carne de alguna forma, ¿no? Pero dentro del contexto general suena raro, ¿verdad? Igual que suena raro, por ejemplo, la demonización del colesterol. ¿Eso qué cosa es? El veganismo. La compra exorbitante de tierras por parte de ese multimillonario que se conoce, que se llama Bill Puertas, para decirlo en español, para burlar un poco el algoritmo, la censura, ¿no? Todo el mundo sabe quién es. Está comprando y comprando tierras y tierras y más tierras. Las operaciones de reasignación de sexo, el aborto, el feminismo, la ideología de género, la descalificación y estigmatización del hombre heterosexual, el sexo virtual, los avatars y el metaverso, la emigración descontrolada, la debacle económica de Rusia y Europa, la crisis alimentaria, el rechazo de la religión y del cristianismo en particular. Y por ahí la lista puede ser infinita, pero todas estas cosas nosotros debemos unirla con una sola palabra que le dé, o idea, ¿verdad? Que le dé sentido a todo esto. Entonces díganme, ¿cuál sería? Piensen ustedes, ¿cuál sería? ¿Cómo yo explico de manera coherente todo esto? ¿Cómo todas estas cosas que parecen dispares, que van desde qué sé yo, de lo que sea, desde la carne sintética hasta la guerra de Ucrania y por ahí para allá hasta la religión, ¿cómo rayo eso puede cobrar sentido? Yo los invito a ustedes a que hagan ese ejercicio y busquen. Díganme cuál es la palabra. Esa palabra que le daría sentido a todo esto. Bueno, yo voy a proponer la mía. Por lo tanto, voy a regresar al principio de la lista. Vamos a esclarecer un poco cada uno de los puntos. La pandemia, por ejemplo. ¿Qué pasa con una pandemia? ¿Cuál es el resultado de la pandemia? Si hay una pandemia, como siempre había en la historia, ¿cuál es el resultado inmediato de la pandemia y a lo que todo el mundo le teme? La respuesta obviamente es las muertes. Una pandemia lo que tiene es sencillamente los muertos que deja, la cantidad de gente que muere producto de una pandemia. Eso es. La cuarentena. Bueno, una cuarentena, ¿cuál es el efecto inmediato que trae la cuarentena? Por lo menos que ha traído, en primer lugar, enfermedades.
enfermedades y enfermedades de todo tipo, ¿verdad? Porque la gente cuando está trancada, obviamente no hace ejercicio, etcétera, etcétera, tiende a enfermarse. Pero además de que tiende a enfermarse, al estar trancado no coge sol. Y al no coger sol, pues le baja la vitamina D, como le ha bajado a millones de personas en el mundo. La vitamina que más en defecto está. Pero si la vitamina D baja, eso, la incidencia que trae es, entre otras cosas, muy directamente tiene que ver con el tema de, vamos a ver cómo decimos esto, pero tiene que ver un poco con el tema de la reproductibilidad, por cuanto eso afecta de alguna manera, en el caso del hombre, digamos, pues afecta a lo que tiene que ver con su órgano reproductor masculino y la función de la reproducción, erección, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos desglosando, llegamos ahí, ¿verdad? Entonces, la guerra ruso-ucraniana. ¿Cuál es el resultado de una guerra? ¿Cuál es el resultado de una guerra? El mismo de una pandemia, los muertos, ¿verdad? Los muertos tanto de Rusia como de Ucrania, ¿verdad? Son montones ya. Vayan sumando para que le vayan viendo la lógica a esto, ¿no? Entonces, la guerra chino-taiwanesa, ¿qué va a traer? Obviamente lo primero que va a traer son más muertos, más de los muertos que la pandemia dejó, más de los muertos que está dejando la guerra ruso-ucraniana. Así que tenemos otra guerra más, además de las otras que hay por ahí estimulándose, que se estimulan la guerra. Ya tenemos otra, en caso de ya que ya se nos esté agotando la ruso-ucraniana, ya estamos inventando una guerra entre los chinos y los taiwaneses, ¿verdad? Ya tenemos esa guerra ahí. ¿Y cuál es el resultado? Muertos también, más muertos. Entonces, el atentado a los gasoductos rusos. Bueno, pues esto obviamente va a afectar la economía de los europeos, ¿entienden? Y al no haber gas, pues la situación se pone obviamente más compleja. Hay gente que se puede enfermar, que va a pasar frío, que lo que sea, que una cosa lleva a la otra, que los precios del gas se disparan. En fin, esto al final va al mismo punto de unos cuantos de estos anteriores, al mismo objetivo. O sea, quiere decir que van a haber gente enferma y van a haber también gente muerta, ¿no? La carne sintética. La carne sintética. ¿A dónde va la carne sintética? Bueno, señores, si usted tiene la carne sintética, si usted no está comiendo carne natural, por un lado te dicen que hay que ser orgánico, que los productos de la naturaleza, entonces por el otro te quieren vender, quieren que usted no coma carne de res, carne real, y coma carne sintética. Y esto al final, ¿qué va a hacer? Pues le va a afectar a usted lo mismo la producción del colesterol, que lo necesita, y particularmente el hombre, ¿verdad? Para su reproducción, para poder fecundar a la mujer. Porque todo esto todo esto está relacionado. Y no solamente eso, sino también la testosterona, que es la hormona masculina, etcétera, etcétera. Todo eso se le va a ver afectado, junto con el déficit de colesterol y de testosterona. Parece una locura, pero es así. Dentro de este contexto es una cosa más que afecta a la reproductibilidad, la reproducción, ¿verdad? Entonces, las dietas vegetarianas pasa exactamente lo mismo. Usted come vegetales nada más, nunca va a ser igual. Eso nunca va a ser igual. Que usted sustituya la carne completamente y coma vegetales nada más. Eso al final va a traer consecuencias. Y esas consecuencias también van a tener que ver de un modo u otro en sus capacidades masculinas. ¿Ok? Entonces, el veganismo pasa exactamente igual, lo que había dicho con respecto a las dietas vegetarianas, etc. La compra exorbitante de tierras por parte de este millonario, que todo el mundo sabe quién es. Bueno, si este es el que está defendiendo la carne sintética, si este es el que, o sea, está comprando toda esa cantidad de tierra, donde esas tierras son necesarias para producir alimentos, y es el tipo que más tierra tiene en los Estados Unidos. Pero es que en esas tierras se pueden producir alimentos, se puede producir ganado vacuno, se puede producir carne en sentido general. Pero
si una persona como esa que no quiere que tú comas carne, compra las tierras, ¿qué quiere decir eso? Que es una manera de bloquearte el acceso a la proteína animal natural, ¿verdad? Una vez que la tierra está en su posición. Y tiene que ver también con la alimentación, porque esas tierras son tierras fértiles para la alimentación. Entonces es una alimentación a como él quiera, ¿no? El aborto. No, me salté aquí. Esta compra, que dentro de este contexto que tiene que ver que este tipo esté comprando tierra, bueno, entiendan que, como ya dije ya, hay que entenderlo porque este hombre es el que no quiere que tú comas carne. Este hombre es el que quiere que tú comas carne sintética y por alguna razón está comprando las tierras. Vaya, ahí más claro ni el agua. Además, otro dato más que lo voy a decir al final. Las operaciones de reasignación de sexo. ¿A dónde va todo esto? A que usted no se reproduzca. Si hacen esto, la gente no se puede reproducir. Y esto se está fomentando. Hay un montón de dinero detrás de esto. Lo convierten como en todas las cosas en industrias para buscar billetes. ¿Verdad? Como hicieron con esta cosa del medio ambiente. Que empezó siendo otra cosa y lo convirtieron en una industria política de producción de dinero. Entonces, pues sucede eso, que si usted, esta práctica de reasignación de sexo es una traba a la reproducción humana, porque usted no se puede reproducir. O sea, si se reasigna sexo no se va a poder reproducir. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa con esto? El aborto, ¿a dónde va? Exactamente al mismo lugar. No nacen más personas. Empezamos por allá que se morían la gente. No se dan cuenta cuál es el factor común ya. Se muere la gente, muertos y muertos y muertos, y no nacen. ¿Me entiendes? Porque estamos oye, se están matando tanta gente. Ustedes saben que Rusia, desde que yo vivía en Rusia, habían pocos hombres allí, muchas mujeres. Y pocos hombres. Porque todavía se estaba arrastrando la carencia masculina desde la Segunda Guerra Mundial, que habían matado a tantos hombres. Imagínense ustedes que ahora están matando y siguen matando rusos y ucranianos, y entonces también el aborto para que no nazcan. Ya se dan cuenta por dónde van los tiros. Ahora el feminismo es exactamente igual, porque si usted le ve la segunda cara al feminismo, eso lo que está propiciando es el odio al macho, vamos a decirlo así. Al macho, ya no al machista, al macho, ¿verdad? El odio al hombre. Y al final eso tiene también que ver, porque si las personas no se juntan en pareja biológica real, sencillamente no se reproducen. Entonces la ideología de género es exactamente lo mismo. Aquí se podrá ver desde el ángulo que se quiera, pero dentro de este contexto donde hay tantas cosas dispares y que pueden relacionarse de alguna manera, como estamos viendo, el feminismo apunta exactamente a lo mismo. Al final, usted lo que le tiene odio al género masculino, ¿verdad? Y desprecia al género masculino, lo desecha y obviamente, pues si no se unen, no se reproducen. Esto pasa lo mismo con la ideología de género, con el feminismo. La descalificación, que es una consecuencia de esto, la descalificación y estigmatización del hombre heterosexual. Hombre, entre homosexuales no hay reproducción biológica. Entonces, si usted va a rechazar al heterosexual, a reducirlo a la nada, al polvo, al hombre heterosexual, pues las posibilidades de reproducción son mucho menores. Claro, eso se entiende, eso está más que claro. Por lo tanto, y la que le sigue en esta lista de locuras incoherentes, la que le sigue es el sexo virtual. Si usted estimula el sexo virtual, el sexo por computadora, estos muchachos nuevos que están en las universidades y en los high school, estos muchachos le tienen miedo a las mujeres. Estos muchachos le tienen miedo a todo. Están victimizados, son nada, se tienen miedo a sí mismos. Está aumentando de una manera asombrosa estos casos de autismo y todas estas cosas. Y entonces son víctimas, son fragilitos.
Hombre, así no se reproduce nadie, ¿verdad? Así no, y entonces ni sol cogen detrás de una pantalla de computadora. Entonces, y esto va junto con no, el sexo virtual. Si tienen necesidad de sexo, lo hacen por computadora, pero así no se reproducen. Y entonces pasa lo mismo con los avatars y el metaverso. Si a ti te convierten en un avatar, tú no vas a hacer nada, tú vas a estar en tu casa haciendo un zombie en tu casa, y en tu lugar va a haber un avatar que va a trabajar y a vivir en un mundo que es el llamado metaverso. Esos muñecos digitales no se reproducen, señores. Te vas a consumir como un cabo de vela. El hombre real de carne y hueso se va a consumir como un cabo de vela, sin reproducirse, ¿verdad? Y su sustituto, el avatar virtual, es que tendrá mujer y la mujer tendrá hombre, y ahí podrá pasar cualquier cosa, pero dentro del metaverso usted no se reproduce por vía biológica, no se reproduce. No vía biológica, esto otro no es una reproducción, no se reproduce. Y al no reproducirse, ¿qué viene pasando? Que sencillamente hay menos gente, no hay gente. Entonces, la emigración descontrolada. ¿Y qué tiene que ver esto con el metaverso, por ejemplo? Claro que tiene que ver. Busquen el factor común a todo esto, el hilo conductor, porque de eso se trata el jueguito, ¿no? La emigración descontrolada. Bueno, pues miren, trae fentanilo que mata millones de personas en los Estados Unidos. Millones. Crímenes, porque se cuela por la frontera esa y se cuela de todo. Y esa gente viene aquí y mata. Casos hay a diario. Y también enfermedades transmisibles que al final pueden llevarte a la muerte, porque traen enfermedades de estos tipos que se transmiten, pueden ser venéreas o no, las que sean, ¿verdad? Entonces, enfermedades tercermundistas que meten aquí. Y al final, ¿cuál es el factor común de todo esto, el hilo conductor de todo esto? Que la gente se muere. La gente se muere por enfermedades, por asesinatos o por droga. Eso trae la migración descontrolada. Al final, es lo mismo que la guerra. Desde el principio estamos en lo mismo. Fíjense que las cosas estas son dispares, aparentemente no tienen nada que ver, y estamos hablando de una y la misma idea. Entonces, la debacle económica de Rusia y Europa, ¿a dónde va a ir eso? Si la situación económica de Rusia y de Europa que cae en picada, van a haber mucha gente que no tiene posibilidad de sostenerse y morirán en las calles. Al final es lo mismo, la muerte. Entonces, la crisis alimentaria que hay en el mundo, eso ya, vaya, no hay ni que explicarlo. ¿A dónde va la crisis alimentaria? Igual habrá más muertes. Y por ejemplo, el rechazo que fue el último que mencioné en mi lista, el rechazo de la religión y del cristianismo en particular. ¿Y qué tiene que ver eso? Claro que tiene que ver también. ¿Por qué? Porque la religión te dice y te lleva por el camino de la reproducción, de que los seres humanos se reproducen, deben crear familia, y eleva el concepto de familia a un pedestal, ¿verdad? Todo está dicho. Todo está dicho. Eso no le conviene. ¿A quién no le conviene? Y esta es la palabra que le va a dar sentido a toda esa lista de barbaridades, que no sé ni cuántos tópicos tiene, pero pudiera incluso ser más larga. Bueno, pues eso no le conviene, ¿sabe a quién? A un maltusiano. ¿Qué cosa es el maltusianismo? ¿Qué cosa es eso? El maltusianismo, una teoría que se inventó un tal Malthus ahí, ¿verdad? Y que al final, ¿a dónde va esa teoría? Que hay a la necesidad de la reducción de la población mundial. Eso es lo que le da sentido a todas estas cosas que yo he mencionado ahí, desde la guerra ucraniana hasta la religión. Y detrás de todo hay una cosa que no cambia, que es o bien que la gente se muere por montones, o bien la gente no nace, o bien los que están nacidos de una forma u otra no se reproducirán. Eso es la constante de toda esta lista. Vuelvan a leerla, que aparentemente no tiene ninguna relación una cosa con la otra. Por lo tanto, me parece que eso es digno de atención. Y si ustedes encuentran otra forma de poner en relación toda esa lista que yo he leído ahí, repásenla, pues me sería muy útil
Y además muy curioso para mí resultaría que encontraran otra y lo pusieran en los comentarios. Pero mientras no lo encuentren, dedíquense a pensar cómo es posible que poniendo esta idea del maltusianismo, entiendan, de reducir la población mundial, cobra sentido. Todo ese desorden que hay ahí, que va desde las industrias, desde las grandes farmacéuticas, que pasa por el poder político, que pasa por las instituciones estas que dirigen la salud a nivel mundial, que pasa por las cuestiones estas militares de guerra, por todo. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que poniendo la idea de la necesidad de reducir la población mundial, todo esto, incluso hasta las dietas, cobren nueva luz y resulten de buenas a primeras coherente toda esa lista? Ponga esa lista y reléala desde la perspectiva de que todas apuntan a la reducción de la población mundial. Ahora, ¿quién está detrás de la idea de la reducción de la población mundial hoy? Aquí y ahora, en este mundo de hoy. ¿Quiénes son? Pues ahí tendrán ustedes la respuesta a esa pregunta que está en la pizarra. Pero ahí se los dejo. Déjenme debajo si ustedes tienen otra manera de darle sentido a toda esa lista de cosas dispares que andan dando vueltas en este mundo de hoy, y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos están dándonos vueltas en la cabeza y fuera de la cabeza. Y esa lista, repito, pueden ustedes mismos alargarla y ver si la fórmula del maltusianismo todavía funciona con la extensión que ustedes le den a la lista. Aquí se los dejo y nos vemos en otro vídeo, ¿ok?